Hoy no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque el cielo te estaba llamando por tu nombre. A veces la vida nos empuja tanto, el cansancio nos habla tan fuerte y la incertidumbre parece más real que la propia esperanza. Pero escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una coincidencia, es una intervención divina. Quédate hasta el final, porque lo que Dios quiere decirte hoy puede cambiar tu ruta, tu mente y tu espíritu. Dios conoce las batallas que no cuentas, los miedos que escondes detrás de la sonrisa y la presión que te visita en silencio cuando nadie te ve. Él sabe que has estado pensando en rendirte, que has estado dudando de si algo bueno puede salir de esta temporada. Pero esta oración, esta palabra, viene a recordarte que Él sigue en control, aunque tú ya no sepas qué hacer. Hoy Dios te dice, no temas, porque yo voy contigo. Esa frase no es un verso bonito para poner en una imagen, es una declaración de guerra espiritual. Significa que mientras tú tiemblas, Él pelea. Mientras tú lloras, Él construye. Mientras tú dudas, Él ordena. Nada de lo que estás viviendo ha tomado a Dios por sorpresa. Has sentido que tus fuerzas están bajando. Has sentido que aquello por lo que oraste tanto parece alejarse, como si Dios hubiera guardado silencio justo cuando más necesitabas respuestas. Pero Él nunca calla. Tú solo estabas en el ruido equivocado. Hoy, por fin, te alineaste con su voz. Hay momentos en los que Dios permite que toques fondo, no para destruirte, sino para que dejes de mirar tus propios recursos y vuelvas a mirar al cielo. Él no quiere verte quebrado, quiere verte transformado. Todo lo que ahora parece caótico, Él lo está acomodando pieza por pieza. Dios vio cuando te traicionaron, vio cuando te fallaron, vio cuando te culparon de cosas injustas, vio cuando tu corazón se apretó fuerte y aún así dijiste, Señor, me duele, pero sigo aquí. Esa oración, esa frase, ese suspiro, fue suficiente para mover al cielo. Hoy Dios quiere que escuches esto profundamente. Lo que perdiste no es el final, es el inicio de lo que Él está preparando. Lo que Él sacó de tu vida no era un castigo, era protección. Lo que Él cerró no fue rechazo, fue redirección. Él no te quitó nada que fuera tuyo, simplemente retiró lo que impedía tu avance. Has estado orando por un cambio, pero Dios necesitaba primero cambiarte por dentro. Tenías pensamientos desgastados, emociones heridas, expectativas rotas. No podías entrar a la nueva temporada con ese peso encima. Por eso el proceso ha sido intenso, porque tu propósito también lo es. Escucha esto con tu espíritu. No habrá poder humano que pueda cerrar lo que Dios ya decidió abrir para ti. No habrá odio, envidia, palabra negativa, circunstancia contraria, ni situación económica que pueda detener lo que fue desatado desde el cielo a tu favor. Hoy Dios te toma de la mano, aunque no lo sientas, te sostiene, aunque pienses que estás cayendo, te está levantando, aunque todavía veas escombros alrededor. Él trabaja en silencio, pero jamás deja de trabajar. Has dicho muchas veces, Señor, no puedo más. Y Dios responde hoy, yo sí puedo, y lo haré por ti. No porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque eres su hijo, su hija, su creación, su tesoro. Hay oraciones que no se contestan rápido porque Dios está formando algo más grande que la respuesta. Está formando tu carácter, tu fe, tu convicción. Él quiere que cuando llegue la bendición, nadie pueda decir que fue suerte, sino que todos reconozcan que fue su mano. Dios vio tus noches sin dormir, vio cuando hablaste con Él entre lágrimas, vio cuando te sentiste pequeño, inútil, perdido. Y hoy te dice, no ignores esta oración, es para ti, es mi voz llamando a tu espíritu, levántate, porque todavía no termino contigo. Hay puertas que ya comenzaron a moverse, hay cadenas que empezaron a romperse, hay personas que Dios está quitando del camino porque no se alinean con tu destino. No es rechazo, es preservación celestial. Dios cuida lo que ama, y Él te ama con un amor que el mundo no puede comprender. Sientes que perdiste tiempo, pero Dios dice, te estoy devolviendo lo que soñaste, pero multiplicado. Él nunca resta, Él multiplica, nunca retrocede, Él avanza, nunca improvisa, Él planifica. Aunque tú no lo creas, estás más cerca de la respuesta de lo que has estado en toda tu vida. Los pasos que diste en obediencia, aunque pequeños, abrieron caminos gigantes.
El enemigo quiso hacerte creer que estabas estancado, pero estabas siendo preparado. Hoy esta palabra te sacude porque era para ti desde el principio. Dios te estuvo llamando, empujando, inquietando, porque sabía que si escuchabas esta oración completa, tu fe iba a resucitar. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo dentro de ti. Dios quiere que te enfoques en lo que Él está haciendo, no en lo que perdiste. Lo que viene tiene propósito, tiene dirección, tiene plenitud. No lo mires con miedo, míralo con expectativa. Hoy Dios rompe el cansancio espiritual que te hizo creer que estabas solo. Él está aquí, en este momento, hablándote. No te trajo hasta este video para que escuches palabras bonitas, sino para darte una orden espiritual. Recupérate, porque todavía tienes camino. Esta es la temporada donde tus lágrimas se convertirán en testimonio, donde tus caídas se convertirán en impulso, donde tu vergüenza se convertirá en gracia, donde las puertas cerradas se convertirán en nuevos comienzos. Dios te dice, no ignores esta oración, porque yo mismo la puse delante de ti. Él te está avisando que algo viene, algo grande, algo inesperado, algo que no viste venir, pero que Él preparó detalladamente para ti. Tu corazón volverá a tener paz, tu fe volverá a encenderse, tu espíritu volverá a sentir la presencia que te sostuvo en tus peores días. Y cuando todo esto se cumpla, sabrás que Dios nunca llegó tarde. Tú solo estabas llegando al tiempo perfecto. Quédate firme. No retrocedas. No dejes de creer. El cielo se está moviendo a tu favor y esta palabra no regresará vacía. Hoy Dios cierra esta oración diciéndote, confía, estoy obrando, y lo que viene para ti será mayor que lo que dejaste atrás. A veces creemos que Dios guarda silencio, pero en realidad Él está preparando el escenario para darte una respuesta que no pueda confundirse con nada humano. Él está moviendo lo que tiene que mover y deteniendo lo que te haría daño. Aunque tú no lo ves, cada segundo cuenta para tu propósito. Hay batallas que no tienen explicación, y aún así, Dios te ha permitido atravesarlas, porque sabía que después de ese fuego iba a surgir una versión de ti mucho más fuerte. Él no te dejó solo ni un instante. Mientras tú llorabas, Él estaba a tu lado recogiendo tus lágrimas como semillas de un milagro. Hoy Dios quiere que entiendas que tu fe no se debilita cuando sientes miedo. Se debilita cuando te alejas de Él. Por eso te trajo hasta aquí, para recordarte que no necesitas ser perfecto. Solo necesitas volver a confiar. Cada paso que des hacia Él será recompensado. Has estado cargando dudas que no te pertenecen. Has estado pensando demasiado en lo que podría salir mal, cuando Dios ya decretó lo que va a salir bien. No cargues el peso que no diseñaron para tus manos. Ese peso le pertenece a Dios, y Él te pide que se lo entregues hoy. Mira todo lo que has superado. Mira todo lo que te levantó cuando tú pensaste que era el fin. ¿Crees que Dios te trajo hasta aquí para dejarte a medias? Él no abandona procesos. Él no deja promesas estancadas. Él completa lo que empieza, contigo, en ti y para ti. Hoy Dios te recuerda que a Él no lo limitan los diagnósticos, ni la economía, ni las puertas cerradas, ni las personas que decidieron irse. Él hace caminos donde tú solo ves paredes. Él abre puertas donde tú solo ves cerrojos. Él crea oportunidades donde tú solo ves finales. Tu corazón ha estado pidiendo una señal, y esta palabra es la respuesta. No ignores esto. Dios no manda mensajes vacíos. Cuando Él te habla, es porque Él ya está actuando. Lo que ahora te inquieta es exactamente lo que Él está resolviendo. Hay cosas que no entendiste en temporadas pasadas, pero dentro de poco lo verás claro. Dios no permitió aquello para lastimarte, sino para posicionarte. Las heridas que ahora duelen serán las cicatrices que un día usarás como testimonio para levantar a otros. Dios sabe que estás cansado de empezar de cero, pero Él no quiere que empieces de cero. Quiere que empieces desde la fe. Cada caída te dejó más sabiduría, cada lágrima te dejó más sensibilidad espiritual, y cada obstáculo te dejó más dependencia del cielo. Hoy el Espíritu de Dios está tocando tu vida de una manera especial. Sientes algo moviéndose dentro de ti, porque esta palabra no vino a informarte, vino a transformarte. Dios está restaurando áreas que tú mismo creías perdidas. Escucha esto con atención. Lo que perdiste no era el futuro que Dios planeó para ti. Por eso no funcionó, por eso no floreció, por eso se cayó.
No fue un fracaso, fue un rescate. Dios te quitó lo que no iba a llevarte a tu destino. Tus oraciones no cayeron al vacío. Tus noches difíciles no fueron ignoradas. Tus esperas no fueron desperdiciadas. Dios registra cada detalle, cada clamor, cada vez que dijiste, Señor, dame fuerzas. Él no se olvida. Él no descarta tus plegarias. Hay una bendición formándose detrás de esta palabra. Es como una semilla que ya germinó, aunque aún no haya brotado. Pronto la verás. Pronto entenderás por qué Dios te pidió paciencia. Él estaba construyendo algo sólido, perfecto y eterno. Dios te invita hoy a dejar ir lo que te pesa, a soltar lo que te drena, a dejar atrás lo que apaga tu espíritu. Él quiere que camines ligero hacia lo que viene, y lo que viene es mejor de lo que imaginas. Has estado viviendo con miedo a perder, pero Dios quiere que vivas con esperanza de ganar, porque Él está contigo, y cuando Él está contigo, no importa quién se oponga, nada podrá derribar lo que Él levantó. Hay palabras que solo el Espíritu puede entender, y esta es una de ellas. Por eso se siente diferente, por eso te toca, por eso te mueve. Dios no está jugando con tus emociones. Está despertando áreas de tu vida que estaban dormidas por el dolor. Dios está alineando cada pieza para que encaje en el momento perfecto. Tú pensaste que todo estaba perdido, pero Él estaba ordenando los detalles que tú no ves. Él no trabaja a medias. Él no responde a medias. Él no cumple bendiciones incompletas. Lo que hoy parece un vacío, mañana será el espacio donde Dios va a poner algo nuevo. Él no deja huecos sin propósito. Si algo salió, si algo terminó, si algo se cerró, fue porque algo más grande estaba en camino. Y lo que viene no cabía donde estabas antes. Dios está fortaleciendo tu espíritu para que puedas recibir lo que has estado pidiendo. A veces Él no responde rápido, no porque no quiera, sino porque te ama demasiado como para darte algo que tu corazón aún no está listo para sostener. Este es un tiempo donde Dios quiere que levantes tu mirada, que dejes de enfocarte en lo que te falta y comiences a agradecer lo que Él ya está haciendo. La gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas, y hoy Dios quiere abrirte caminos nuevos. No importa cuántas veces has fallado, cuántas veces te decepcionaste, cuántas veces te sentiste indigno. Dios sigue viéndote como su hijo amado. Él no te mide por tus errores, te mira a través de su gracia, y su gracia no se agota. Dios va a reemplazar tu tristeza con gozo, va a cambiar tus batallas por victorias, va a transformar tus temores en testimonios. No será de un día para otro, pero será en el tiempo perfecto, el tiempo que Él preparó desde antes que nacieras. Tu espíritu se está encendiendo otra vez. Sientes algo que no sentías hace mucho, una chispa, un susurro, una fuerza nueva. No lo ignores. Esa es la evidencia de que Dios está tocando tu vida ahora mismo. Dios está preparando una temporada donde tus pasos serán más firmes, tus decisiones más sabias y tu corazón más en paz. Ya no volverás a caminar como antes, porque después de esta palabra estás recibiendo claridad, dirección y propósito. Y cuando mires atrás, cuando recuerdes este día, cuando pienses en todo lo que viviste, entenderás que este mensaje no era solo un video. Era Dios mismo recordándote que todavía está obrando, que todavía estás en su plan y que lo mejor aún no ha llegado a cumplirse. Dios está dándote ahora mismo la fortaleza que pensaste que habías perdido. Esa fuerza que se apagó por tantas decepciones, por tantos intentos fallidos, por tantas puertas que no se abrieron, Él la está renovando dentro de ti. No es imaginación, no es emoción pasajera, es el Espíritu recordándote que sigues en pie porque Él te sostiene. Todo lo que hoy te inquieta será parte de tu testimonio mañana. Nada de lo que te ocurrió te quedó grande.